Hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Deseamos compartir las noticias más recientes sobre la tormenta tropical Debby conforme empezamos a ver el impacto en Carolina del Norte. En este estado siempre estamos muy familiarizados con las lluvias e inundaciones de tormentas que circulan lentamente, por lo que prepararse ahora significa salvar vidas después. Esperamos que esta tormenta continúe su movimiento lento y gradual durante varios días de mucha lluvia y el potencial de posiblemente tener inundaciones súbitas generalizadas. En respuesta, he activado más de 300 soldados y aviadores de Carolina del Norte de la Guardia Nacional y he preparado a personal de rescate acuático. Anoche recibimos la declaración de desastre federal que ayudará a dirigir los recursos federales a Carolina del Norte. Una tormenta tropical que circula lentamente a veces puede ser más mortal que un huracán que circula rápido. Esto significa que incluso sin fuertes vientos constantes, debemos estar en alerta. Esta tormenta puede traer condiciones peligrosas a todo el estado y en varias zonas los meteorólogos predicen tornados, fuertes lluvias, inundaciones súbitas y marejadas ciclónicas que rápidamente inundan terrenos bajos. Ya se ha informado de muertes, inundaciones y daños en toda la Florida, Georgia y Carolina del Sur, donde las actividades de respuesta continúan. Nuestras oraciones acompañan a nuestros vecinos. Se han emitido avisos y alertas de tormenta tropical para gran parte de la zona de Carolina del Norte y algunos desalojos voluntarios. Sin embargo, toda la población en Carolina del Norte necesita prepararse para un diluvio, más lluvia de la que normalmente vemos en un mes o en algunos meses. En el sureste del estado pudiera llover hasta 15 pulgadas y las zonas centrales hasta 10 pulgadas en algunas áreas. La lluvia, combinada con los terrenos ya saturados y los vientos, pueden derribar árboles y postes de luz. Cerciórese de que usted y su familia estén listos con provisiones en caso de que se vaya la luz. Nuestro equipo de gestión de emergencias aquí y en otros condados en todo el estado están desplazando recursos estratégicamente. El lunes emití una declaración de estado de emergencia para movilizar suministros, equipos y cosechas antes de que llegue la tormenta. He hablado con la administración de FEMA, Diane Criswell, y su equipo está aquí preparados con nosotros para ayudar. La población de Carolina del Norte debe tomar en serio esta tormenta y asegúrense de estar listos, especialmente si viven en zonas muy bajas. Esto significa cuidar de sus mascotas. Cerciórese de proteger su hogar y sus pertenencias y permanezca informado. Recuerde, nunca deben manejar sobre caminos inundados o alrededor de barreras. Solo se requiere de 6 pulgadas de aguas inundadas para que un adulto se derribe y tan solo 12 pulgadas para arrastrar a un auto. Ahora no es el momento de ver si su auto flota, porque no flota. Es peligroso manejar o caminar en aguas inundadas. Nuestro departamento de transporte y los socorristas le pueden decir que hemos perdido muchas vidas después de estas tormentas porque la gente trata de manejar en aguas inundadas. Esperamos que continúen los impactos durante varios días. Así que, por favor, escuchen a los oficiales locales y desalojen cuando haya órdenes de evacuación. Si se lo piden, por favor, salga de las zonas peligrosas. Haga un plan ahora para permanecer con amigos o familiares o en un albergue. Van a estar abiertos y usted puede visitar su sitio web del gobierno de su condado o llamar al 211 para recibir instrucciones de albergues. Como siempre, le agradezco a los socorristas de nuestro estado quienes están listos para ayudar. Y tengo la seguridad de que mientras esperamos lo mejor, estamos preparados para lo peor. Hoy me he reunido aquí con el director de gestiones de emergencias, Will Ray, el secretario de Transporte, Joey Hopkins, el adjunto general de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, alcalde general Todd Hunt, el comandante de la patrulla de carreteras del estado de Carolina del Norte, coronel Freddie Johnson, el director asistente para planeación de gestiones de emergencia, Katie Webster, y el oficial de emergencias, Mike Allister. Nuestros intérpretes de lenguaje de señas son Lee Williams y Nicole Fox, y detrás de las escenas se encuentran nuestras intérpretes de idioma español, Jackie Metivier y Nancy Villanueva.
En este momento pedimos al director Ray por sus actualizaciones. Puedes escribir aquí. Muchas gracias, gobernador Cooper. Carolina del Norte nuevamente está enfrentando una tormenta que afectará a nuestras comunidades con lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos y tornados aislados. Desde el viernes, nuestros equipos de respuesta de emergencias locales, estatales y agencias federales, así como las agencias sin fines de lucro y voluntarios y el sector privado se han centrado en el desarrollo y el potencial impacto de la tormenta tropical Debbie. Desde el lunes, el Centro de Operaciones de Emergencia y partes de los equipos de respuesta por emergencias se han activado con medidas de avisos para apoyar las necesidades de nuestros aliados locales y estatales. Hoy hemos elevado nuestra postura operativa al activar por completo al equipo de respuesta por emergencia para facilitar la respuesta eficaz en todas las jurisdicciones locales y aliadas estatales en todo Carolina del Norte. Es importante para toda la gente en Carolina del Norte que esté consciente de las condiciones, de tener una manera confiable de recibir notificaciones y alertas de emergencia y tener un plan de acción si ya no pueden permanecer en su hogar. Se pronostica que va a llover hasta 15 pulgadas en las zonas del este de Carolina del Norte y hasta 10 pulgadas en la parte central. Estamos anticipando impactos de inundaciones en todo el estado. Estas lluvias con estas cantidades pueden inundar casas, negocios, erosionar y crear situaciones en las que los oficiales locales puedan que emitir órdenes de desalojos. Para su seguridad, las áreas que normalmente no se inundan pueden estar cubiertas con agua, así que les insto que sigan las recomendaciones de las agencias. El equipo de respuesta por emergencias estatal ha activado 17 equipos de rescate acuático en todas las zonas centrales y estes del estado para responder a las necesidades. Los componentes de grupos de búsqueda y rescate de 7 estados, así como los equipos de respuesta de materiales peligrosos, están listos para responder. Estamos continuando para evaluar el potencial de la amenaza potencial de inundaciones y la capacidad de hacer búsqueda y rescates acuáticos, ya sea nativos de Carolina del Norte o a través de alianzas con otros estados del gobierno federal. La Guardia Nacional de Carolina del Norte ha lanzado a 350 soldados y vehículos con permisos autorizados para transmitir suministros y personal en todo el estado y estamos preparados en los condados y áreas que tienen inundaciones. El equipo estatal de respuesta por emergencias está preparado en 9 condados, el condado del este, que incluye bombas de agua, alimentos, agua, generadores y bolsas de arena. Junto con nuestros aliados de respuesta de emergencia, estamos trabajando en todo el estado, ya sea a través de albergues de apoyo médico, personal médico y respuestas de socorristas. Como dijo el gobernador, FEMA y la Casa Blanca anoche aprobaron asistencia federal para expeditar las medidas protectivas de emergencia, así como el equipo de personal de incidentes de FEMA. Agradecemos a nuestros aliados federales por su apoyo durante nuestras operaciones de rescate y recuperación para la tormenta tropical Debbie. Por favor, visiten el sitio readync.gov. Además, los residentes pueden activar 600 medidores de inundación en el estado a través de la red de alerta y mapeo de inundaciones en Carolina del Norte en el sitio FEMA.nc.gov. Por último, llamen solamente al 911 en caso de emergencia. Deseamos mantener las líneas de emergencia abiertas para las situaciones de emergencia. Así como hemos comenzado a ver los impactos en Carolina del Norte, por favor, manténganse alerta, informados y chequen a aquellos en su comunidad que tales necesiten ayuda. Juntos podemos cuidar a nuestras familias, vecinos y comunidades. Somos más fuertes durante un desastre. Gracias. Gracias, director Ray. Quisiera saber si algunos de los representantes de los medios tiene alguna pregunta. Tenemos micrófonos en ambos lados, también en línea. Si tienen preguntas para las personas en la habitación o si cualquiera de nosotros estamos disponibles para responder preguntas. Sí, soy Leslie con WRAL News. ¿Cuántos de los equipos de rescate acuático están listos para preparar y en dónde están ubicados? Son 17 de ellos. Creo que van a estar instalados en la zona este de Carolina del Norte. Sí, la mayoría de nuestros equipos están en condados
en donde tal vez estemos planeados para inundaciones graves o bien en las zonas regionales, igual que con los equipos centrales. Con las lluvias que estamos viendo, también quiero recordarle a las personas, esto va a tener un impacto estatal, así como también en la zona oeste del estado. Están pensando y estamos evaluando los impactos. Ahorita, estos 17 equipos están ubicados en condados en la zona este y están preparados. También mencionó algunas de las distribuciones de suministros. Mencionó 9 condados. ¿Cuáles son? Con gusto te los doy en un minuto. Sobre todo en la zona sureste, en la esquina sureste, así como cerca de la zona del Médanos, Sand Hills. Ellos están esperando lluvias torrenciales que pueden producir inundaciones y estamos preparados. Gracias. Una vez que la tormenta ha pasado, ¿hay ciertos ríos en particular que le preocupan que puedan seguir teniendo impacto una vez que la tormenta haya pasado? Una de las cosas que hemos aprendido de las inundaciones en Carolina del Norte con los años es que necesitamos estar mejor preparados para poder predecir dónde van a ocurrir los problemas. El sistema FIMN pueden ir en línea y ver las predicciones de las crecidas de los ríos y viene en mediciones cada 48 horas por anticipado. Hemos aprendido bastante acerca de qué podemos esperar y de hecho pueden ir en línea y ver cómo están los ríos. Todavía no estamos en una situación en la que esperamos que los ríos estén en la etapa de Florence, como fue el huracán Florence y el huracán Matthew, pero en este momento no sabemos exactamente porque esperamos que esos ríos van a llegar a su pico el viernes, sábado y tal vez hasta el domingo. Y ustedes díganme si tengo que corregir eso. Hemos instalado más calibres y tener este sistema nos ayuda a tener una mejor idea en dónde pueden surgir daños o bien órdenes de desalojo para poder concentrar nuestros recursos. ¿Nos puede decir qué trabajo está haciendo FEMA para predecir que en lugares las personas se les va a pedir que desalojen, sobre todo lo que ha sucedido después de eventos en los últimos años? ¿Te refieres ahorita en la preparación? Voy a permite que Will responda. Gracias por tu pregunta. Como ves aquí y como hemos mencionado, las alianzas que tenemos antes de un evento meteorológico es mejor. Nuestras agencias y aliados estatales, así como FEMA. Esta declaración previa, estamos tomando medidas de prevención específicamente para estar listos con albergues y desalojos, así como recibir asistencia federal para poder recibir los recursos del gobierno federal como parte de esta declaración previa a la tormenta. El tener al equipo de gestión ya aquí preparados nos permite colaborar y coordinar con medidas de acción inmediatas, así como poder predecir y pronosticar qué ayuda federal será necesaria y poder reducir ese tiempo para recibir los recursos. También ya tenemos nuestro equipo de recuperación que está aquí en estas oficinas y ellos trabajan en otra etapa distinta de la operación, pero ya están trabajando con FEMA para poder esperar y saber qué es lo que va a suceder y ver los impactos. En este impacto vamos a poder acelerar los recursos a las personas y las familiares y comunidades que se vean impactadas. ¿Qué comunidades se están observando cercanamente que hayan sido impactadas anteriormente por tormentas? Disculpa, no escuché bien la pregunta. ¿Qué comunidades se están monitoreando ahorita que previamente han sido impactadas por tormentas y que siguen recuperándose? Es sobre todo en la zona del sureste de Carolina del Norte donde estamos vigilando para asegurar que estemos listos con recursos si los necesitan. ¿Y qué esfuerzos están sucediendo ahorita para mitigar inundaciones en las carreteras? Joey.
Algo que hemos hecho toda esta semana es hemos tenido personal en zonas bajas, zonas que sabemos que se inundan, y limpiando desechos y manejando este tipo de situaciones. Además, conforme se ha acercado la tormenta esta semana, estamos viendo estas zonas con acotamientos para que las aguas puedan circular mejor. ¿Hay algo que ya está posicionado? Tenemos más de 2.200 personas asignadas en todo el estado y estamos listos para movilizar a personal si es necesario. Tenemos personal en todos los condados. Director Ray, en cuanto a FEMA, ¿puede dar información sobre las medidas de precaución específicas? Porque medidas de precaución son como muy vagas, ¿no? Sí, ese es un término federal. Así es como categorizamos las distintas opciones y actividades que hacemos antes de que llegue la tormenta. Normalmente FEMA toma medidas de precaución preventivas. Son acciones para inmediatamente proteger las vidas. Como parte de esta declaración previa a la tormenta, está muy definida para que los recursos que estamos desplegando estén listos y nos enfoquemos en las personas para sacar a las personas en caso de que se exijan desalojos, así como apoyarlos desde el punto de vista de vivienda y de albergues. Es ahí en donde nos estamos enfocando. Esto no quiere decir que conforme veamos hacia futuro, de lo que traiga esta tormenta o bien programas federales que podamos activar. Eso es separado a la declaración previa a la tormenta. Esto es simplemente para que nosotros podamos empezar la activación y colaboración con nuestros aliados para la respuesta inmediata. Y así tendremos el personal listo en el estado para poder cambiar a una respuesta posterior y a recuperación. ¿Y cuál es la cadencia o cambio a establecer una declaración ya formal? Sí, buena pregunta. Lo que estamos viendo ahorita es el enfoque. Todas las agencias presentes aquí y todas nuestras jurisdicciones locales están recibiendo recursos, equipos, personal para poder satisfacer las necesidades de vida que existan. Así como los impactos, en los siguientes días vamos a realizar evaluaciones de daños con todas nuestras jurisdicciones locales para determinar qué nivel de daños han visto o están anticipando ver, tanto para las infraestructuras públicas así como los hogares. Esa evaluación de daños, esos datos que nosotros recibimos junto con los condados y validamos esto con nuestros aliados de FEMA, esto es lo que determina qué programas adicionales, ya sea de FEMA o de otras agencias federales, se pueden activar. Todo esto está basado en evaluaciones validadas como un resultado directo del evento. Estas son decisiones que vamos a tomar posteriormente conforme vemos los impactos de la tormenta, pero creo que cuando hablamos de respuesta, este es un ejemplo perfecto de por qué necesitamos pensar en recuperación de antemano. Nuestra perspectiva es comenzamos con la idea de recuperación en mente. De esta manera, nuestro equipo, FEMA y nuestro personal ya está pensando en anticipar las necesidades para poder ofrecer la información adecuada a FEMA para hacer determinaciones sobre qué otros programas federales se pueden activar. Una última pregunta. Soy Laura Leslie de WRAL. Cuando nosotros escuchamos sobre la tormenta que viene muy lentamente, nos recuerda la tormenta Florence. ¿Qué es lo que aprendieron de este huracán Florence que no hicimos en esa tormenta? Una de las cosas que hemos hecho en la recuperación de los huracanes Matthew y Florence, tenemos ahora una manera más resiliente de responder. Muchos de los hogares que han sido reparados o reemplazados ahora están elevados, tienen mejor resiliencia. Tenemos zonas en el estado que simplemente decidimos ya no volver a ubicar edificios y usar esas áreas. Esas áreas las usamos como parques y zonas de absorción de aguas inundadas para volver a evitar estas inundaciones. Esperamos que esta tormenta no llegue a tener la naturaleza de un huracán como
los mencionados. Sin embargo, debemos prestar atención a nuestra resiliencia, a los estándares de codificación de edificios. Esto va a ayudar también a las tasas de seguros de las personas y de esta manera podemos construir mejor y así no construimos edificios en esos lugares y seguimos mejorando el proceso para cerciorarnos de salvar vidas con nuestras medidas de respuesta de emergencia, por lo que la coordinación es muy importante y los socorristas son los que ayudan a las personas en estos casos de emergencias. Y también tenemos ahora más conocimiento sobre en qué momento llegan a su pico estos ríos y emitir órdenes de desalojo si son necesarias. Creo que todas estas son lecciones que hemos aprendido y espero podamos salvar vidas y propiedades en el futuro. Muy bien. ¿Tenemos personas que están en línea? Muy bien, no. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Les informaremos si es necesario volver a tener una rueda de prensa. Muchas gracias.